Mi nombre es Charles Dubois y tengo 69 años. Después de pagar la última cuota del máster de $95.000 de mi hija, ella organizó una fiesta en el jardín de la casa que construí con mis propias manos. Cuando el último invitado se fue, ella y su marido me sentaron en mi propia mesa de cocina y me entregaron una hoja de cálculo. Me dijeron que tenía 30 días para empezar a pagarles $2.000 al mes de alquiler o debía irme. No discutí. No levanté la voz. Solo hice una llamada que lo cambió todo. Una semana después, llegaron los nuevos propietarios. Antes de contarles lo que ocurrió después, y de describir la cara que puso mi hija al darse cuenta de lo que había hecho, déjame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Y te agradecería que dejaras tu me gusta y te suscribieras, si crees que la ambición de un hijo jamás debería costar la gratitud hacia sus padres. La fiesta estaba en su punto más alto cuando salí de mi taller. Una música que no reconocía, con un ritmo fuerte y constante, hacía vibrar las tablas del porche que había construido con Rose hacía 30 años. Mi hija, Amara, estaba en el centro de un círculo de amigos de su nuevo mundo corporativo. Todos tenían copas de champán en la mano, riendo de algo que su esposo Kyle acababa de decir. Amara brillaba. Llevaba un vestido blanco que probablemente costaba más que mi primer coche, y tenía toda la apariencia de la exitosa ejecutiva por la que yo había sacrificado todo. Sentí una oleada de orgullo, pero enseguida vino una punzada fría, aguda, de distancia. Ella era la estrella de ese universo, y yo solo el planeta envejecido que alguna vez orbitó a su alrededor. Intenté abrirme paso entre la multitud, llevando una bandeja con mini hamburguesas que había pasado la mañana preparando. Un joven con traje hecho a medida, amigo de Kyle, chocó conmigo sin siquiera disculparse. Estaba ocupado señalando mi casa y hablando en voz alta con su acompañante. La estructura es buena, decía, con tono condescendiente. Pero habría que tirarla entera, claro. Imagina un dúplex moderno aquí mismo. Podría sacar fácil 1,5 millones. Mi mano se tensó sobre la bandeja. Estaban hablando de mi casa, de la casa de Rose. La estaban despedazando y vendiendo por partes, justo frente a mí, en mi propio jardín. Busqué a Amara con la mirada, esperando cruzar sus ojos, ver un mínimo gesto de defensa hacia el lugar donde había crecido. Pero ella reía, completamente absorbida en su momento de gloria. Ni siquiera se dio cuenta. Dejé la bandeja sobre una mesa y me retiré hacia el borde del jardín, junto al rosal. Era la única parte de la propiedad que era completamente obra de mi difunta esposa. Los arbustos estaban algo crecidos, con malas hierbas en los bordes. Amara y Kyle no tenían tiempo para la jardinería. Sus vidas eran una cadena de reuniones, eventos de negocios y viajes. Se habían mudado conmigo hacía más de un año, solo temporalmente, dijeron, para ahorrar dinero después de su boda lujosa. Pero sus coches caros se habían vuelto parte fija de mi entrada, y su ropa de diseñador ocupaba los armarios que Rose y yo compartíamos. La casa había dejado de sentirse como un hogar y empezaba a parecer un hotel caro, con yo como el encargado de mantenimiento. Ese mismo día, Kyle me había dado una palmada en el hombro, no con cariño, sino con órdenes. «Oye, Charles», me dijo, «asegúrate de que el césped esté perfecto para la fiesta, ¿vale? Vendrá gente importante». Gente importante. Miré aquel mar de desconocidos en mi jardín. Ninguno se había acercado a darme la mano o agradecerme por recibirlos. Yo era parte del paisaje, el viejo negro que venía con la propiedad. Mi mente volvió a mi taller, al olor a serrín y recuerdos. Sobre el banco de trabajo descansaba la vieja mecedora que estaba restaurando. Era la favorita de Rose. Solía sentarse en ella, en el porche, a ver el atardecer mientras yo cuidaba el jardín. Ella era quien más creía en Amara. «Va a hacer cosas grandes, Charles», decía. «Tenemos que darle todas las oportunidades». Y así lo hice. Tras la muerte de Rose, convertí eso en mi misión de vida. Cada centavo que tenía, cada gota de sudor, la dediqué a darle a Amara la vida que su madre soñó para ella. Aquel máster de $95.000 fue el último ladrillo del castillo que habíamos construido para nuestra princesa. Vacié mis cuentas de jubilación. Incluso pedí una hipoteca inversa sobre esta misma casa, un secreto que guardé para mí.
Una apuesta peligrosa al futuro éxito de mi hija. Y di por hecho su gratitud. Amara por fin se separó de sus amigos y vino hacia mí. No me abrazó. Solo me arregló el cuello de la camisa. «Papá, ¿estás bien? Pareces perdido». Su voz sonaba plana, impaciente. «Estoy bien, cariño», dije, forzando una sonrisa. «Solo estoy muy orgulloso de ti». «Lo sé», respondió ella, con la mirada ya buscando a alguien más interesante. «Oh, Kyle me necesita. Trata de socializar, papá. No te quedes aquí solo, se ve raro». Se dio media vuelta y se fue antes de que pudiera responder, dejándome solo junto a los rosales de su madre. Horas más tarde, el último coche se marchó, dejando un silencio profundo. El jardín estaba hecho un desastre, botellas vacías, platos tirados. Dentro, Kyle estaba en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, la pantalla iluminada con gráficos y números. Amara a su lado, con expresión seria, casi de ejecutiva. Parecían una fusión empresarial, no un matrimonio. «Papá, siéntate», dijo Amara con un tono que no admitía discusión. «Kyle y yo tenemos que hablar contigo». Me senté, con una sensación de miedo enrollándose en el estómago. Pensé que hablarían de mudarse, de empezar por fin su propia vida. Me equivoqué. Kyle giró el portátil hacia mí. En la pantalla, una hoja de cálculo llena de cifras. Impuestos, seguros, facturas, gastos de mantenimiento. Mi nombre aparecía arriba, junto a una columna titulada Contribución actual, que mostraba solo mi modesto ingreso de la pensión. «Charles», empezó Kyle, con tono ensayado, «hemos estado revisando los números de esta propiedad. Desde un punto de vista financiero, es un activo poco rentable. Los gastos son altos y tus ingresos no cubren tu parte». Lo miré, confundido. «¿Mi parte, Kyle? Esta es mi casa. Yo la compré. No existe eso de mi parte». Amara suspiró con un aire de fastidio teatral. «Esa es la forma antigua de pensar, papá. Tenemos que ser prácticos. Kyle y yo hemos cargado con el peso económico de esta casa todo un año. Pagamos la comida, el internet de alta velocidad, el cable premium que tú usas. No es sostenible». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. «Yo nunca les pedí nada. Ustedes ofrecieron ayudar». «Ayudar es una cosa», interrumpió Kyle. «Subsidiar es otra. Amara tiene sus préstamos estudiantiles que pagar. Tenemos que construir nuestro futuro. No podemos seguir anclados al pasado». «Anclado al pasado». Eso era yo para ellos, un ancla, no un padre. Entonces Amara asestó el golpe final. Deslizó una hoja impresa hacia mí. Una línea al final estaba resaltada en amarillo. «Aporte del residente, $2,000 al mes». «Creemos que es justo», dijo, con voz fría, sin emoción. «Es lo que costaría alquilar una habitación en este vecindario, incluso más. Tienes 30 días para hacer el primer pago. Si no puedes, tendrás que buscar un lugar más asequible. Necesitamos aprovechar el potencial de esta casa». Miré del papel al rostro de mi hija, buscando algún rastro de la niña que solía cargar en mis hombros en ese mismo jardín donde ahora había celebrado su fiesta. No encontré nada. Solo una desconocida con los ojos de mi hija. Una extraña que había calculado mi valor y lo había encontrado insuficiente. Todo el orgullo que había sentido horas antes se convirtió en una pena tan profunda que me robó el aliento. Mi esposa ya no estaba. Mi hija era una extraña. Y la casa, ese refugio construido con amor, se había convertido en una propiedad de alquiler donde yo era el primer inquilino enfrentando el desalojo. No grité. No supliqué. Una vida entera de dignidad silenciosa cayó sobre mí como un velo. Me levanté lentamente de la mesa, tomé la hoja y la doblé con cuidado. Miré a mi hija a los ojos. «Te entiendo», le dije. Y en ese instante, en el silencio sepulcral de mi propia cocina, comenzó a formarse un plan frío y claro. Un plan para honrar a Rose. Un plan para recordarle a mi hija lo que realmente significa un legado. No levanté la voz. No pedí que repitieran nada. Simplemente me quedé allí un largo momento,
con la hoja doblada en la mano, su pliegue blanco como una cicatriz delgada. Miré a Amara, y por primera vez sentí que miraba a una completa desconocida. La niña brillante y amorosa que había criado se había ido. En su lugar había una mujer fría, calculadora, con un plan de negocios para mi vida. Sus ojos, del mismo marrón profundo que los de su madre, no mostraban calidez ni duda. Eran los ojos de una directora ejecutiva evaluando un departamento en quiebra. Y yo era ese departamento que estaba por ser eliminado. Kyle, a su lado, tenía una pequeña sonrisa triunfante. La expresión de un hombre que acaba de cerrar una adquisición hostil con éxito. El tic-tac del viejo reloj de pared, el que nos regaló mi suegra el día de la boda, se volvió ensordecedor. Cada segundo marcaba la cuenta atrás de la vida que creía tener. Casi pude oír la voz de Rose, un susurro suave desde los días en que esta cocina olía a pan recién hecho y a risas, no al aroma frío de la traición. Exhalé un aire que no sabía que estaba conteniendo. No era un suspiro de derrota. Era otra cosa. Era el sonido de una puerta cerrándose. Una puerta pesada que se cerraba sobre el pasado. Sin decir palabra, me di la vuelta. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como si caminara bajo el agua. Empujé la silla sin hacer ruido sobre el suelo de madera que yo mismo había colocado. Crucé la cocina, pasé junto al salón, donde la foto de graduación de Amara sonreía desde la repisa, un monumento a un amor que ahora comprendía que había sido de un solo lado. No la miré. No los miré a ellos. Sentía sus ojos en mi espalda, esperando una discusión, una súplica, un arrebato. No les di nada. Solo mi silencio. Caminé hasta la puerta trasera, cerrando mi mano sobre el frío pomo de latón. Esa puerta llevaba a mi refugio, mi taller. El único lugar de esta propiedad que aún era mío. Un sitio construido no por dinero, sino por el simple placer de crear algo real y duradero con mis propias manos. Al abrirla, el aroma de pino y cedro me envolvió, un bálsamo cálido sobre una herida reciente. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El clic del pestillo sonó como el amartillar de un arma. La batalla había comenzado. Y en la quietud de mi taller, rodeado por la compañía honesta de mis herramientas, empezaría a planear mi respuesta. Las horas que siguieron se desdibujaron unas con otras, marcadas solo por el lento paso de la luz de la luna sobre el suelo polvoriento de mi taller. No encendí las luces principales. No quería enfrentarme a la dura y honesta mirada de la luz. Solo me senté en un pequeño taburete, el mismo que había usado durante 50 años, rodeado de la silenciosa y firme compañía de mis herramientas. Mis sierras colgaban en la pared como soldados dormidos. Mis martillos y cinceles descansaban en sus lugares designados, sus mangos de madera desgastados por la forma de mi propia mano. Eran cosas que comprendía. Eran honestas. Cumplían su propósito sin fingir, sin traicionar. Mi mente seguía repitiendo la escena en la cocina. La voz fría de Amara, la sonrisa altiva de Kyle, la hoja de cálculo que reducía mi vida a una carga financiera. El dolor era algo físico, un peso pesado y asfixiante en el pecho. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. Y la pena era tan punzante que parecía que uno de mis propios cinceles me atravesaba el corazón. Para escapar de eso, dejé que mi mente viajara atrás en el tiempo, buscando una época en la que este terreno no fuera fuente de conflicto, sino un campo de sueños. Recordé estar aquí, con Rose, justo en este mismo lugar, cuando no era más que maleza y arcilla roja de Georgia. Éramos jóvenes, apenas teníamos 2 monedas para frotar, pero habíamos comprado este pedazo de tierra con cada centavo ahorrado. Recordé el sudor en su frente mientras despejábamos el terreno, su risa resonando entre los pinos mientras arrastraba ramas casi más grandes que ella. «Estamos construyendo nuestro para siempre, Charles», me dijo, con las manos cubiertas de tierra y una sonrisa más brillante que el sol del mediodía. «Un lugar donde nuestra familia siempre estará a salvo». Casi podía sentir el peso fantasma del martillo en mi mano mientras levantaba la primera pared, con Rose a mi lado sosteniendo la viga. Aprendimos sobre la marcha. Cometimos errores. Hubo astillas, dedos magullados y días tan agotadores que nos quedábamos dormidos sobre el suelo de madera, cubiertos de serrín, soñando con las habitaciones terminadas. Cuando nació Amara, la trajimos del hospital directamente a esta casa.
Recuerdo haberla sostenido en brazos en el salón medio construido, señalando las vigas expuestas. «Mira, pajarito», le susurré. «Este es tu nido. Tu padre lo construyó solo para ti. Nada podrá hacerte daño aquí». Qué vacías sonaban ahora aquellas palabras. El nido había sido invadido. El pajarito que juré proteger había crecido, y ahora intentaba echar al viejo pájaro fuera. El dolor comenzó a transformarse, endureciéndose en otra cosa. Ira. No una ira salvaje y gritada, sino una forja fría y profunda, del tipo que derrite el metal viejo para darle una nueva forma, más fuerte. Ellos creían que yo era una reliquia, un anciano al que había que controlar y desechar. Se habían equivocado. Habían olvidado que las mismas manos que construyeron esta casa desde la nada también podían decidir, si era necesario, su destino final. Mi mirada cayó sobre una tabla suelta en la esquina, una que siempre había dejado así a propósito. Debajo guardaba un secreto, una cápsula del tiempo de nuestros comienzos. Me arrodillé, con las rodillas protestando, y levanté la tabla. Ahí estaba, una vieja caja de hierro, fría y pesada entre mis manos. No tenía cerradura. Rose nunca creyó en ocultarnos nada el uno al otro. Levanté la tapa. El olor a papel envejecido y tinta desvanecida llenó el aire. Encima había viejas fotografías en blanco y negro de nosotros durante la construcción, dos jóvenes sonrientes, llenos de esperanza, con un fondo de estructuras de madera y promesas. Debajo estaban los planos, dibujados por mi propia mano, las líneas ya borrosas pero aún legibles. Y en el fondo, el documento más importante de todos, la escritura de la propiedad. La saqué, mis dedos recorriendo el sello en relieve. El papel era grueso, oficial. Leí los nombres escritos en tinta negra. Charles Dubois y Rose Dubois, copropietarios con derecho de supervivencia. Cuando ella murió, la casa pasó a ser mía, plenamente, legalmente, indiscutiblemente. El nombre de mi hija no aparecía por ningún lado. El de mi yerno era un concepto ajeno a aquel texto sagrado. Al sostener la escritura, otro recuerdo me golpeó con tanta claridad que fue como si Rose estuviera allí mismo, a mi lado, con la mano sobre mi hombro. Estábamos firmando los papeles finales en la oficina del registro del condado, una sala pequeña que olía a polvo y burocracia. Yo estaba nervioso, con las manos sudorosas. Poseer algo tan completamente me parecía una responsabilidad inmensa. Rose debió notar mi preocupación, porque se inclinó hacia mí y susurró, con esa voz llena de amor feroz y protector que fue el cimiento de nuestras vidas. «Charles, escúchame. La gente verá esta tierra, esta casa, y pensará en su valor en dólares. Pero ese no es su verdadero valor. Su verdadero valor está en su propósito. Asegúrate de que esta casa siempre proteja a la familia, Charles. No que solo la sirva, que la proteja. Proteger a la familia, no solo servirla». Las palabras resonaron en el silencio del taller, y de pronto todo tuvo sentido. La ira se enfrió, solidificándose en una resolución pura e inquebrantable. Amara y Cahill veían esta casa como un recurso del que servirse, un activo para financiar sus proyectos. Habían olvidado su propósito. El propósito de Rose. Mi propósito. Querían convertir este santuario en una transacción comercial. Ellos me habían entregado una hoja de cálculo, pero yo tenía la escritura. No dejaría que corrompieran su legado. No permitiría que convirtieran nuestro hogar en un monumento a su codicia. Debía proteger a la familia. Pero comprendí, con una claridad que cortaba todo el dolor, que familia no significaba solo compartir sangre. Era lo que representábamos, nuestros valores, nuestra comunidad, el espíritu de amor y sacrificio que se había impregnado en cada madera de estas paredes. Mi hija se había convertido en una extraña a esa familia. Ahora la casa debía ser protegida de ella. Pasé el resto de la noche allí, con la caja abierta y la escritura entre mis manos. Ya no era un padre afligido. Ya no era un inquilino enfrentando el desalojo. Era el guardián de un legado. Y sabía exactamente qué debía hacer. Mi plan no nacería de la venganza. Sería un acto de preservación. Un acto de amor. Un acto para honrar la promesa que le hice a mi esposa tantos años atrás.
Ellos habían iniciado esta guerra con una hoja de cálculo. Yo la terminaría con una escritura. Las primeras luces del amanecer se filtraron por la ventana polvorienta del taller, proyectando largas sombras grises sobre el suelo. No había dormido. La noche había sido un lento viaje por 40 años de recuerdos, y al otro lado de ese viaje ya no era el mismo hombre. La escritura de mi casa descansaba sobre el banco de trabajo, su presencia firme, como una compañera silenciosa en la decisión que ya había sellado en mi corazón. Sabía lo que debía hacer, pero una cosa es saberlo y otra hacerlo. Durante un buen rato me quedé mirando el polvo danzando en la luz, con mi viejo teléfono plegable en el bolsillo, pesado como un ladrillo. Mi mano lo rozó una y otra vez. Una parte de mí, el padre, gritaba en protesta. Esa era mi hija, mi Amara. Hacer esa llamada era, en sí misma, una traición, una confesión de fracaso. Un buen padre debería poder resolver los problemas de su familia sin abogados ni papeles legales. Un buen padre debería poder llegar al corazón de su hija. La imaginé despertando, viniendo a buscarme, con el rostro lleno de arrepentimiento. La imaginé diciendo que todo había sido un error, que Caín la había presionado. Me aferré a esa chispa de esperanza, a esa fantasía, porque la alternativa era demasiado dolorosa. La alternativa significaba que la hija que amaba realmente se había ido. Pero entonces mis ojos se posaron en la hoja de cálculo que habían dejado sobre la mesa de la cocina. La había traído al taller conmigo, ese frío y cruel balance de mi valor. La tomé. Su papel fino contrastaba con la solidez digna de la escritura. Leí las palabras otra vez. Aporte del residente. Activo poco rentable. Era el lenguaje de una adquisición hostil, no el de una familia. Ellos ya habían disparado el primer tiro. Ya habían convertido nuestro hogar en un campo de batalla. Mi silencio, mi inacción, no serían un acto de amor, sino de rendición. Y recordé las palabras de Rose, tan nítidas como si las susurrara en mi oído. Protege a la familia. Por fin lo entendí. Proteger a la familia no significaba permitir la codicia de mi hija. Significaba defender los cimientos de lo que nuestra familia representaba: amor, respeto y legado. La casa era el símbolo de ese legado. Y para protegerlo, debía luchar. Mi mano estaba firme ahora. Saqué el teléfono, lo abrí y busqué el nombre: David Chenault. Un buen muchacho, hijo de mi viejo amigo Marcus. Un abogado joven, con fama de ser honesto y decidido. Presioné el botón de llamada. Sonó 2 veces. Una voz profesional respondió. Chenault Lab. Buenos días, dije, con una voz que me sonó extraña, formal. Habla Charles Dubois. ¿Podría hablar con David, por favor? Un momento después, la voz cálida y familiar de David respondió. Señor Dubois, qué gusto oírlo. ¿Está todo bien? Todo está bien, hijo, mentí, con voz serena. Necesito pedirte un consejo profesional. Es sobre mi propiedad. Quisiera verte lo antes posible. Hubo una breve pausa. Por supuesto, señor Dubois, dijo, su tono volviéndose más serio. ¿Qué le parece esta mañana, a las 10, en mi oficina? Allí estaré, respondí. Gracias, David. Colgué el teléfono y lo dejé sobre el banco. Una calma profunda me envolvió. La duda había desaparecido, reemplazada por una claridad fría y firme. El camino estaba trazado. Ya no había vuelta atrás. La oficina de David Chenault estaba en el piso 12 de un edificio nuevo, de vidrio y acero, en el centro de la ciudad. Un mundo completamente distinto al aroma de serrín y tierra que definía mi vida. La sala de espera era silenciosa y elegante, con arte abstracto en las paredes y una vista panorámica de la ciudad. De esos lugares que te hacen sentir que tus problemas son pequeños, pero las tarifas, enormes. Cuando una joven recepcionista pronunció mi nombre, la seguí por un pasillo hasta una oficina en la esquina. David se levantó de detrás de su gran escritorio de caoba al verme entrar, con una sonrisa cálida y respetuosa. Era alto, impecablemente vestido con un traje oscuro, pero sus ojos eran amables. Eran los ojos de su padre. Señor Dubois, dijo, tendiéndome la mano. Gracias por venir. Por favor,
Siéntese. Charles, hijo, lo corregí con suavidad, estrechando su mano. Eres el hijo de Marcus Chenault. No hay necesidad de formalidades entre nosotros. Él asintió, sonriendo con más sinceridad. Por supuesto, Charles. ¿Le ofrezco un café? ¿Agua? No, gracias. Estoy bien, respondí, sentándome en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Puse mi viejo maletín sobre las rodillas, pero aún no lo abrí. Las palabras que debía pronunciar se me atascaban en la garganta. Una cosa es sentir la traición, otra muy distinta es ponerla en palabras, darle forma y sonido y hacerla real. David se sentó, recuperando su tono profesional, aunque la amabilidad en sus ojos seguía allí. Me dijo por teléfono que se trata de su propiedad. ¿Todo está bien? Respiré hondo. No, hijo, no lo está, dije despacio, con la voz algo temblorosa al principio. Le conté todo. Le hablé de Rose, de cómo construimos la casa, de nuestros sueños para Amara. De los sacrificios, del máster de $95.000, de la hipoteca inversa que pedí creyendo que estaba invirtiendo en el futuro de mi hija. Luego le hablé de la fiesta, del frío en la mirada de Amara y de su esposo, y de aquella conversación devastadora en la cocina. Mi voz no se quebró, pero cada palabra pesaba, recubierta por un dolor aún fresco. Cuando terminé, abrí el maletín. Saqué 2 documentos y los puse sobre su escritorio. Primero, la escritura de mi casa, ese papel viejo y grueso que contenía toda su historia. Y al lado, la hoja de cálculo que Amara me había dado, blanca y pulcra, una afrenta en su precisión mecánica. David me miró, con una mezcla de compasión y una furia silenciosa en mi defensa. Durante un largo momento no dijo nada. Solo observó mi rostro y luego los documentos. Levantó primero la hoja de cálculo, leyó cada línea con atención y un músculo en su mandíbula se tensó. La dejó con cuidado, como si fuera una prueba contaminada. Luego tomó la escritura, la revisó con la misma concentración, pasando el dedo por los nombres. Alzó la vista, su rostro ahora serio, enfocado, con la mirada de un abogado decidido. Charles, empezó, con voz firme y clara, vamos a empezar por los hechos legales, para que no haya ninguna confusión. Primero, esta escritura es inquebrantable. La propiedad en el número 452 de Juniper Street fue comprada y registrada a nombre de Charles y Rose Dubois. Tras el fallecimiento de la señora Dubois, la propiedad pasó íntegramente a usted. Su nombre es el único que figura en el título. Su hija Amara no tiene ningún derecho legal sobre esta casa. Y su esposo, aún menos. ¿Está claro? Asentí, sintiendo que un pequeño peso se aliviaba en mi pecho. Sí. Bien, continuó, inclinándose hacia adelante. Segundo, la hipoteca inversa. ¿Ellos saben de su existencia? No lo creo, admití. Nunca se los dije. Probablemente sea lo mejor, respondió. Una hipoteca inversa es una carga sobre el valor de la propiedad. Es un préstamo que se hace efectivo cuando el propietario vende la casa o fallece. El banco tiene derecho a cobrarse con el producto de la venta, dijo, pero eso no le da a ellos ni a nadie más derechos de propiedad. Mientras vivas en esa casa y pagues tus impuestos y el seguro, tú eres el dueño. Punto. Hizo una pausa y señaló la hoja de cálculo. Este documento, añadió, con un desprecio profesional, no tiene ningún valor legal. Sin embargo, es una evidencia asombrosamente clara de intención. En un tribunal, un fiscal podría llamarlo un ejemplo de manual de intento de abuso financiero contra un mayor. Es un intento de sacarte dinero bajo la amenaza de dejarte sin hogar. Las palabras quedaron flotando en el aire. Abuso financiero contra un mayor. Nunca lo había pensado en esos términos. Sonaba clínico, duro, pero era la verdad. David se recostó en su silla, su mirada suavizándose un poco. La ley está completamente de tu lado, Charles. Si se niegan a irse, podrías desalojarlos legalmente por allanamiento. Mañana mismo podríamos enviarles un cease and desist. No tienen por dónde sostenerse. Se detuvo, mirándome con atención. La pregunta real es, ¿qué quieres hacer? Ese era el momento, la encrucijada.
Podía elegir el camino de la ira, del desalojo, del corte total, o podía elegir otra cosa. Pensé en las palabras de Rose, en la promesa que me hice en el taller. No quiero destruirla, David, dije, con voz baja pero firme. Sigue siendo mi hija, por muy perdida que esté. Pero no puedo permitir esto. No voy a dejar que conviertan lo que Rose y yo construimos en mera semilla para su próximo proyecto. No es por el dinero. Es por el respeto. Es por el legado. Quiero honrar a mi esposa. Le expliqué la promesa que Rose me arrancó, que la casa debía proteger a la familia, no solo servirla. Le conté cómo Amara y Kyle solo la veían como algo al servicio de sus ambiciones. David escuchó, asintiendo despacio. Se le veía genuinamente conmovido. Proteger a la familia, no solo servirla, repitió en voz baja. Mi propia abuela solía decir algo parecido. Golpeó suavemente el bolígrafo sobre el escritorio, pensando. Bien, Charles, entiendo. Esto no va solo de echarlos. Va de preservar el alma de tu hogar. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad. El desalojo es una opción. Es limpio, pero brutal, y no resuelve el problema de fondo. Solo se irán pensando que les arrebataron algo que les pertenecía. No aprenderán nada. Se volvió hacia mí. Pero hay otras opciones, más creativas. Aquí tenemos una posición única. Tú controlas totalmente un activo muy valioso en un barrio que se está aburguesando rápidamente. El corazón me latió un poco más deprisa. Allí estaba, el giro de la defensa al ataque. ¿Qué clase de opciones? Pregunté. Bueno, empezó David, con un brillo estratégico en los ojos, podrías venderla, por supuesto, quedarte el dinero y vivir cómodo el resto de tus días. O podrías hacer algo que envíe un mensaje, algo que honre los deseos de Rose de forma muy pública y muy permanente. Hay organizaciones, Community Land Trusts, entidades sin ánimo de lucro desesperadas por conseguir propiedades como la tuya para preservar vivienda asequible o crear espacios comunitarios. Luchan contra exactamente el tipo de gentrificación que hace que tu yerno vea signos de dólar. Una idea nueva, una posibilidad distinta, comenzó a echar raíces en mi mente. Era un pensamiento radical, pero se sentía correcto. Sentí que a Rose le habría sacado una sonrisa. Era una manera de proteger la casa no solo de mi hija, sino del mundo que la había corrompido. Cuéntame más de esos trusts, dije, inclinándome hacia adelante. Por primera vez en días, la asfixiante pena empezó a retirarse, reemplazada por el aire limpio y cortante de un propósito nuevo. El plan no estaba del todo formado aún, pero de pie en aquella oficina, con un aliado fuerte a mi lado y la promesa de mi esposa como guía, supe que ya no era una víctima. Volvía a ser constructor. Y estaba a punto de construir una fortaleza alrededor del legado de mi esposa. Tras mi reunión con David, regresé a casa con el corazón pesado, pero el paso más ligero. Tenía un plan. Tenía un aliado. Y, sobre todo, tenía un propósito más grande que mi propio dolor. El consejo de David era simple: deja que muestren sus cartas. No discutas. No entres al trapo. Solo observa. Documenta todo. Su codicia los hará descuidados. Tenía razón. El cambio en la casa fue inmediato. Se acabaron las cortesías falsas. El aire se hizo denso, con ese silencio tenso que precede a la tormenta. Y entonces empezaron los pequeños ataques. Comenzó con un post-it en el frigorífico, pegado junto a un imán que Amara me hizo en kinder, una torpe mano de arcilla que había atesorado por más de 20 años. La nota estaba escrita con la pulcra caligrafía corporativa de Amara. Alquiler debido el 1 de mes. Quedan 25 días. Miré aquel cuadradito amarillo de irrespeto y sentí una nueva punzada. Era mi hija escribiendo un recordatorio de alquiler a su propio padre en la casa que él construyó para ella. No lo quité. Saqué el teléfono, como me indicó David, y tomé una foto nítida con marca de tiempo. Unos días después, apareció otra nota al lado. Se aplicarán recargos por demora. Luego otra. El impago constituye incumplimiento de residencia. Era como si se dirigiera a un moroso, no al hombre que le enseñó a montar en bici en la entrada de casa. Cada nota era otra fotografía,
otra pieza de evidencia en el archivo de mi móvil. Su siguiente táctica fue más insidiosa: conversaciones altas siempre cuando sabían que podía oírlos. Yo estaba en el salón tratando de leer, ellos, en la cocina, y sus voces llegaban claras. Estuve mirando unos diseños en Internet, decía Kyle, fingiendo entusiasmo. Cuando el cuarto de tu padre quede libre, podemos tirar ese muro y hacer una suite principal enorme. Piensa en el valor de reventa. O un gimnasio en casa, contestaba Amara, igual de alto. Siempre he querido una pelotón. Yo me quedaba sentado, el libro abierto en el regazo, el corazón marcando un ritmo lento y pesado de furia y dolor. Deslizaba el teléfono del bolsillo con discreción, lo dejaba sobre la mesita y pulsaba grabar. La primera vez me tembló la mano. Se sentía como una violación, espiar a mi propia hija. Pero entonces oí a Kyle reír. De todos modos tendrá que reducirse a un apartamentito. Le estaríamos haciendo un favor quitándole de encima esta casa vieja. Y el temblor se detuvo. No eran mi familia teniendo una charla privada, eran socios discutiendo la disposición de un activo incómodo. Y yo solo estaba recopilando datos. La escalada final, el acto que selló su absoluta falta de respeto, ocurrió la semana siguiente. Estaba en mi taller lijando la mecedora de Rose cuando oí voces desconocidas dentro de la casa. Entré y encontré a Kyle enseñándole todo a un extraño, un hombre con traje brillante, portapapeles y metro. Kyle ni siquiera tuvo la decencia de avergonzarse. Charles, dijo con una sonrisa inquietantemente luminosa, este es el señor Davidson. Es uno de los mejores agentes inmobiliarios de la zona. Solo estamos haciendo una tasación preliminar para nuestro portafolio. El señor Davidson me dedicó un asentimiento superficial, con la mirada ya escaneando el salón, desestimando las posesiones de mi vida como trastos. Buena estructura, le dijo a Kyle, ignorándome por completo. Habría que vaciar la cocina, obviamente, y este revestimiento está anticuado, pero la ubicación lo es todo. Yo estaba allí, un fantasma en mi propia casa, mientras aquel extraño iba de cuarto en cuarto poniendo precio a mis recuerdos. Señaló las carencias del baño que Rose y yo habíamos alicatado con nuestras manos. Llamó al dormitorio donde nació mi hija un despacho convertible. La violación fue tan profunda que el fuego dentro de mí consumió el dolor, dejando solo una fría claridad. No solo intentaban echarme. Intentaban borrarme. Borrar a Rose. El agente llegó a la puerta de mi taller. Asomó a mis herramientas, mis tablones, mis proyectos a medias. Arrugó la nariz. Y esto, dijo, con un gesto displicente, podría reconvertirse en un garaje doble, añadiría mucho valor. No dije una palabra. Solo miré a Kyle, con el rostro inescrutable. Le permití verme allí, asimilándolo todo. Quería que pensara que estaba derrotado, un viejo indefenso viendo cómo desmontaban su mundo. Que me subestimara. Era mi arma más grande. Cuando se fueron, hablando de comisiones, saqué el teléfono. Esta vez no tenía grabación, pero redacté una nota detallada con fecha, hora y nombre del agente. Era más que suficiente. David me dijo que su codicia los volvería descuidados. Tenía razón. Me acababan de entregar todas las pruebas que necesitaría. El momento que borró toda duda, el que convirtió mi silenciosa resolución en un arma, llegó un martes por la tarde. El sol acababa de ponerse, pintando el cielo en naranjas y morados, ese crepúsculo en paz que Rose y yo solíamos mirar desde el porche. Yo estaba en el taller, la puerta entreabierta para dejar entrar el aire fresco. Afilaba la cuchilla de una garlopa vieja, el raspado rítmico del acero contra la piedra, un sonido meditativo. La casa estaba en calma. Amara y Kyle habían trabajado hasta tarde y, por unas horas benditas, el espacio volvió a sentirse mío. Entonces oí su coche en el camino y después sus voces en el patio trasero, justo fuera de la puerta del taller. Debieron pensar que yo estaba dentro, viendo la televisión. Al principio hablaron en susurros, confidenciales, pero, ya acomodados con copas de vino, sus voces subieron más descuidadas. Seguí con mi tarea. El sonido de la piedra ocultaría cualquier pequeño ruido mío. Primero fue charla de trabajo, quejas de jefes y opciones sobre acciones. Luego oí a Kyle mencionar mi nombre.
Me quedé inmóvil, la mano detenida. —¿Charles ha dicho algo más sobre el alquiler? —preguntó Kyle. —No —respondió Amara, dejando escapar un suspiro cansado—. Solo me pone esa cara, esa de decepción. Me inquieta. —Que te inquiete —dijo Kyle, cortante—. No dejes que te manipule, Amara. Esto es una decisión de negocios. ¿Te estás acobardando? Hubo una pausa. Contuve la respiración, deseando, estúpidamente, que dijera que sí. No lo sé, Kyle, susurró. Suena duro. Es mi padre. Es un obstáculo. La voz de Kyle fue afilada. Un viejo sentado sobre una mina de oro que no sabe usar. Escúchame, los 2000 al mes de alquiler son solo el primer paso. Es la palanca. Cuando empiece a pagar, establece legalmente una relación de inquilino. Debilita su posición. Nos da un punto de apoyo. El corazón me golpeaba el pecho. Mi mano se movió, lenta y silenciosa, hacia el teléfono. Recordé las palabras de David: documenta todo. Con precisión de cirujano, desbloqueé, abrí la app de grabadora y presioné el botón rojo. Coloqué el móvil sobre un montón de trapos para amortiguar cualquier sonido. ¿Un punto de apoyo para qué?, preguntó Amara, ya con la conciencia apagada. Y entonces Kyle soltó el veredicto final. Para una línea de crédito con garantía hipotecaria. Cariño, ese es el premio real. Hablé con un tipo del banco. Con la tasación que conseguimos, podemos sacar al menos 50.000, quizá más, una vez que demostremos control sobre la propiedad. Esa es nuestra semilla. El capital para la startup. Esto no va solo del alquiler, Amara. Va de ponerle la mano a los 750.000 en equidad que tiene esta casa. Él nunca va a usarlo. Está muerto ahí. Nosotros podemos ponerlo a trabajar. Permanecí inmóvil en las sombras, escuchando a mi hija y a su marido planear el saqueo de la obra de toda mi vida. No solo querían echarme, querían destripar el corazón financiero de mi hogar, el valor que Rose y yo construimos con paciencia durante 40 años para alimentar sus ambiciones. El amor, el sudor, los recuerdos, para ellos era solo un número en una hoja, un recurso a saquear. ¿Y qué pasa con él?, preguntó Amara. ¿Qué será de él cuando tengamos el dinero? Estará bien, dijo Kyle, con una frialdad que helaba. Podrá alquilar un apartamentito. Hasta le ayudamos con el primer mes si eso te hace sentir mejor. Es lo mejor para todos. Nosotros conseguimos nuestro futuro y él, una vida más simple. Escuché hasta que su conversación divagó hacia otras cosas, hasta que terminaron el vino y entraron. Me quedé mucho rato en la oscuridad del taller, sintiéndome consagrado. Luego agarré el teléfono y detuve la grabación. Me lo puse al oído y la reproduje, mi propia audiencia privada. Volver a oír sus voces, despojadas de toda negación plausible, fue como un bautismo de agua helada. Cada gota de sentimiento paternal, cada esperanza de que todo fuese un malentendido, se lavó. No había confusión. No había error. Así eran. La grabación era más que una prueba legal, era mi liberación. La autorización final y brutal que necesitaba para hacer lo que había que hacer. Cualquier culpa por involucrar abogados, cualquier duda por luchar contra mi propia hija, se desvaneció. Habían confundido mi dignidad silenciosa con debilidad. Habían confundido mi amor con necedad. Cometieron un error terrible. Y ahora yo tenía la prueba, un fantasma digital de su codicia, listo para salir a la luz. La semana siguiente, David y yo entramos en las oficinas de la Atlanta Community Land Trust. No se parecía en nada a la pulida suite corporativa de David. Planta baja, ladrillo renovado, barrio histórico. Muebles simples y funcionales. Las paredes, no con arte abstracto, sino con fotos enmarcadas de huertos comunitarios, fiestas de barrio y familias posando orgullosas ante casas recién rehabilitadas. Se sentía real. Un lugar donde la gente importaba más que las ganancias. Una mujer de rostro amable e inteligente, con elegantes trenzas plateadas, se levantó para saludarnos. Se llamaba Evelyn Peters y era la directora ejecutiva. Al sentarnos en su despacho sobrio, me miró con calidez y agudeza.
David me ha contado lo básico, señor Dubois, dijo con voz serena, pero quiero escucharlo de usted. ¿Por qué nosotros? Me tomé un momento. Era lo más importante. Debía entender que no era un acto de rencor contra mi hija, sino de devoción a mi esposa. Mi esposa, Rose, era el corazón de nuestro vecindario. Empecé, con una calidez que no sentía desde hacía semanas. Ella creía que un hogar no son solo 4 paredes, es la comunidad que ayudas a construir. Organizó la primera vigilancia vecinal. Llevó el bazar de pasteles en la iglesia que pagó libros nuevos para la escuela. Cuando una familia joven se mudó al final de la calle y no podía pagar pintura, Rose organizó a los vecinos y pasamos un sábado entero pintando gratis. Ese era su espíritu, generosidad, comunidad. Creía en elevar a la gente, no en expulsarla por precio. Deslicé una foto de Rose por la mesa, sonriendo en su jardín. Evelyn la tomó con respeto sincero. Suena a una mujer extraordinaria. Lo era, dije. Cuando mi hija y su marido, cuando me dijeron sus planes para mi casa, venderla al mejor postor, derribarla y sustituirla por una caja de lujo que ninguno de nuestros viejos vecinos podría pagar, supe que sería la traición final a todo lo que Rose defendía. Venderla por una pila de dinero sería vender su memoria. No puedo hacerlo. Esta casa debe continuar su obra. Su organización, por lo que me contó David, lucha por mantener unidas comunidades como la nuestra. Ustedes creen en hogares para personas, no en activos para inversores. Por eso estoy aquí. Quiero que mi casa siga siendo un hogar en el sentido más verdadero. Entonces David tomó la palabra y expuso el marco legal que había estado conversando con Evelyn. Lo que proponemos, explicó, es la creación de un fideicomiso irrevocable. Se llamará Rose Dubois Legacy House. Oír el nombre en voz alta me recorrió con un escalofrío de orgullo. Charles transferirá la escritura de la propiedad a este fideicomiso. La Atlanta Community Land Trust será la única fiduciaria y administradora. Evelyn asintió, atenta. Y, a cambio, añadió, mirándome, el Land Trust comprará los derechos de desarrollo de la propiedad, Charles. Eso significa que quedamos legalmente obligados a no vender jamás la casa a un promotor privado para vivienda a precio de mercado. Su propósito quedará blindado a perpetuidad. Los fondos de esa compra serán para usted. Serán suficientes para pagar cómodamente la hipoteca inversa existente y darle un colchón significativo para su futuro. No es el valor de mercado completo que obtendría de un promotor, aclaró David. Pero es una cantidad justa y sustancial que asegura el futuro financiero de Charles mientras cumple su objetivo principal, preservar el propósito del hogar. Nuestro propósito para la casa, continuó Evelyn, sería ofrecer vivienda estable y asequible a personas enfocadas en la comunidad. Piensa en una maestra joven que trabaja en la escuela del barrio, o en un artista con dificultades que enriquece nuestro vecindario, o en una trabajadora social. Gente que construye comunidad pero a la que, con frecuencia, expulsan los precios. Los residentes se seleccionarían según su contribución al vecindario, asegurando que el espíritu de servicio de Rose siga vivo. Era perfecto. Era más de lo que podía haber esperado. Era un plan que convertía mi dolor en una promesa. Transformaba un instrumento de codicia en un santuario de esperanza. Pasaron la siguiente hora guiándome por la documentación, ese lenguaje legal denso que levantaría una fortaleza alrededor del legado de Rose. Entendí cada cláusula porque estaba construida sobre un fundamento que reconocía, la protección de algo precioso. Por fin, David deslizó el último documento frente a mí. Era la transferencia de la escritura. Mi mano no tembló al tomar la pluma. Aquello era el movimiento decisivo. Miré la línea donde debía ir mi firma, el nombre Charles Dubois. Por un momento, vi la mano de Rose junto a la mía, su presencia tranquilizadora guiándome. No estaba perdiendo una casa. Estaba plantando un árbol, uno que daría cobijo a otros durante generaciones. Firmé mi nombre. El trazo fue firme, claro y definitivo. Empujé el papel de vuelta sobre el escritorio. Una paz profunda cayó sobre mí. Una paz que no sentía desde antes de que muriera Rose. Había cumplido mi promesa. Había protegido a nuestra familia, la familia real de valores y comunidad que construimos juntos. Evelyn Peters me miró con los ojos brillantes,
llenos de lágrimas que no llegó a derramar. Gracias, Charles, dijo suavemente. Le has dado a esta comunidad y a la memoria de tu esposa un regalo hermoso y perdurable. La semana posterior a la firma fue la más silenciosa que recuerdo. Me movía por la casa como un fantasma, mi presencia reconocida solo por la mirada fría ocasional de Amara o un gruñido despectivo de Kyle. Me trataban como un mueble al que estaban esperando que vinieran a retirar. No sabían que los arreglos finales ya estaban hechos, que las ruedas de un futuro nuevo ya estaban girando. Mi silencio no era el de la derrota. Era el silencio calmo y enfocado de un hombre que conoce el resultado final de un juego que sus oponentes ni siquiera saben que están jugando. No empaqué todo. Empaqué lo que importaba. Del dormitorio que compartí con Rose durante 40 años bajé nuestra foto de boda. Envolví con cuidado su colección de pajaritos de porcelana, cada uno un regalo de aniversario. De la cocina me llevé su recetario manuscrito, con páginas manchadas de harina y amor. Recorrí mi vida curando recuerdos, separando lo que tenía etiqueta de precio de lo verdaderamente invaluable. El sofá caro. Ellos querían cambiar el televisor enorme. Siempre tuvieron el control de los electrodomésticos de última generación. Lo dejé todo. Era solo cosas. La cáscara de una vida, no el alma. Una tarde, Amara me encontró en mi dormitorio colocando con cuidado el viejo sombrero de jardinería de Rose en una caja de cartón pequeña. Se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados, con una sonrisa condescendiente y satisfecha. La mirada de una vencedora observando al vencido. «Por fin haciendo maletas, ¿papá?», preguntó, con voz empapada de superioridad. Me preguntaba cuándo aceptarías la realidad. El día primero está a la vuelta de la esquina. No la miré. Seguí doblando el papel de seda sobre el sombrero frágil. Se despegó del marco y entró más en la habitación, su arrogancia llenándolo todo. «No te preocupes», dijo con una alegría empalagosa. «Cuidaremos muy bien de nuestra casa. Es lo mejor. Una casa tan grande es demasiada carga para ti a tu edad. Estarás mucho más feliz en un apartamentito sencillo y manejable». Cada palabra era un pequeño golpe, diseñado para reforzar su dominio, para recordarme mi supuesta indefensión. Sentí una oleada de ira caliente, las ganas de borrar esa mueca de su cara y decirle exactamente lo que venía. Pero contuve la lengua. Pensé en el consejo de David. Pensé en el legado de Rose. Mi victoria no estaría en un grito, sino en la ejecución silenciosa e innegable de una promesa. Al fin la miré, con expresión serena, sosteniendo su mirada apenas un segundo. Le dejé ver la tristeza, pero no la fuerza. «Solo estoy poniendo en orden algunas cosas de tu madre, Amara», dije con tono parejo, asegurándome de que estén a salvo. Mi respuesta tranquila pareció alimentar su confianza. Soltó una risita fea. «Claro. Pues no tardes. Kyle y yo ya estamos mirando muestras de pintura para esta habitación». Con una última mirada desdeñosa, se dio la vuelta y se fue, sus tacones marcando importancia por el pasillo. Permanecí mucho rato en silencio. Sentí una tristeza profunda, no por mí, sino por ella, por su ceguera, por el cálculo catastrófico que estaba cometiendo. Estaba tan enfocada en el premio material, tan segura de su ingenio, que no veía la verdad ante sus ojos. Creía estar asistiendo a una rendición. No tenía idea de que presenciaba los preparativos finales de una revolución. Coloqué con cuidado la tapa sobre la caja de recuerdos y la sellé. Todo estaba listo. Solo tenía que esperar. Me fui antes de que saliera el sol. Dejé una llave sobre la encimera de la cocina, no para ellos, sino como gesto simbólico final de soltar. Ya no necesitaba una llave. Conduje lejos de la casa que había construido, el porche donde besé a mi esposa, el jardín donde enseñé a mi hija a caminar. Y no miré atrás. Mi nuevo apartamento era pequeño, limpio y benditamente silencioso. Estaba lleno de cajas, pero las pocas cosas que ya había colocado, la foto de Rose, su mecedora, mis herramientas favoritas, lo hacían sentir más hogar que aquella casa grande y vacía en mucho tiempo. Sentado junto a la ventana con una taza sencilla de café negro, sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en la casa. Era el día primero, la fecha límite.
Podía imaginarlo con precisión. Amara y Kyle sentados a la mesa de la cocina, la misma donde dictaron mi sentencia. No estarían comiendo mi avena sencilla. No, algo caro, un premio a su inteligencia. Tal vez tostada de aguacate con pan artesano, o café de granos exóticos que Kyle compró por internet. Oía su conversación en mi cabeza, tonos seguros y satisfechos de conquistadores repartiendo el botín. ¿Llamaste al contratista para tirar la pared entre el cuarto de tu padre y el nuestro? Diría Kyle, sorbiendo café. Quiero esa Master Suite encajada antes de que termine el mes. Lo hago hoy, respondería Amara, desplazando el dedo por el móvil, seguramente viendo muebles de diseñador. Ya programé pintores para la semana que viene. Estoy pensando en un gris minimalista para toda la planta. Algo limpio, que no huela a recuerdos viejos. Reirían. Hablarían de la línea de crédito como si el dinero ya estuviera en su cuenta. Planearían el lanzamiento de su startup, un futuro financiado por el legado que acababan de destruir. Tal vez me mencionarían de pasada, con pena fingida. Supongo que por fin entendió el mensaje, diría Kyle, encogiéndose de hombros. Es una pena, pero estará bien. Hicimos lo necesario. Se sentirían poderosos. Se sentirían en control. Mirarían las paredes que levanté, los suelos que coloqué, el jardín que plantó Rose, y no verían más que un signo de dólar, un activo que por fin era suyo. Brindaban por su brillante futuro, sin saber que su aviso de desalojo ya estaba firmado, sellado y en camino. Creían que la historia había terminado. No sabían que el capítulo más importante estaba a punto de tocar a la puerta. Y yo, sentado en mi nuevo comienzo silencioso, miré el reloj. Casi las 10 en punto, justo a tiempo. No estuve ahí para verlo, pero David y la señora Peters me lo relataron con tanta claridad que puedo proyectarlo en mi mente como una película. Me contaron que, al subir por el sendero de piedras que coloqué hace 40 años, oyeron música tenue y risas autocelebratorias que salían por la ventana de la cocina. Celebraban su victoria, sin imaginar que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. El timbre, dijo David, sonó alegre, casi musical. Un contraste brutal con la noticia que íbamos a dar. Abrió Kyle. Sostenía media tostada, con una mancha de aguacate en el labio. Tenía una expresión de fastidio confiado, la de quien ve interrumpido su desayuno importante por un ser menor. Vio a David, un hombre negro bien vestido, acompañado por la señora Evelyn Peters y su colaborador, y su gesto se volvió desdeñoso. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, con un tono que implicaba que no compraría lo que fuera que le vendieran. ¿Es usted Kyle Peterson?, preguntó David, voz calma y profesional. Lo soy, dijo Kyle, impaciente. Miren, si vienen por una donación, no nos interesa. Apareció Amara detrás de él, atraída por la interrupción. Miró de David a la señora Peters, con un destello de curiosidad. ¿Qué está pasando? David sostuvo su mirada. Me llamo David Chenault. Soy abogado y ellas son mis compañeras, la señora Evelyn Peters y el señor Harris, de la Atlanta Community Land Trust. Venimos por un asunto oficial relacionado con esta propiedad. Al oír abogado, Amara se irguió. Intercambiaron una mirada. Creyeron que se trataba de mí. Supusieron que había contratado a un abogadillo para un último intento patético. El desdén de Kyle se transformó en arrogancia abierta. Se recostó en el marco, con una sonrisita. De acuerdo, dijo despacio, como hablándole a un niño. Creo saber de qué va esto. Si esto es por mi suegro, Charles Dubois, pueden hablar directamente con nosotros. Nosotros gestionamos sus asuntos ahora. David permitió que una sonrisa fría le rozara los labios. En realidad, dijo, dejando la palabra colgada, no estamos aquí por los asuntos de Charles Dubois. Estamos aquí en nombre de los nuevos administradores legales de esta propiedad. Fue la primera grieta. Confusión genuina cruzó sus rostros. ¿Los qué?, preguntó Amara, frunciendo el ceño. ¿De qué habla? Nosotros vivimos aquí. Esta es nuestra casa. Era mentira, una afirmación desesperada de una realidad que ya se les escapaba entre los dedos. Fue la señal de la señora Peters.
Dio un paso al frente, irradiando autoridad serena e inamovible. Llevaba una carpeta de cuero en las manos. Creo que hay un malentendido importante, dijo, con voz suave pero de acero. Me llamo Evelyn Peters. Como mencionó el señor Chenault, soy la directora de la Atlanta Community Land Trust. Desde las 9 de la mañana del martes, hace 3 días, la propiedad ubicada en Juniper Street número 452 fue transferida legal e irrevocablemente a un fideicomiso. Ese fideicomiso se llama Rose DuBois Legacy House. La Atlanta Community Land Trust es su única fiduciaria y administradora legal. David me dijo que el cambio en sus caras fue sobrecogedor. El color huyó de las mejillas de Kyle, dejándolo cerúleo. A Amara se le cayó literalmente la mandíbula, con los ojos abiertos por el shock y la incredulidad. No, balbuceó, negando con la cabeza. No, es imposible. Es mentira. Mi padre, él no podría hacer eso. No lo haría. Esta es nuestra casa. Le aseguro que no solo es posible, sino la realidad legal, respondió David con calma. Abrió la carpeta de la señora Peters y sacó un documento. Esta es una copia certificada de la transferencia de la escritura, firmada por el único propietario legal, Charles DuBois, y registrada en la oficina del secretario del condado de Fulton. Es registro público. Lo sostuvo para que vieran el sello del notario y mi firma, clara e innegable. Kyle, el hombre de finanzas, buscó desesperado una rendija, su mente a toda velocidad. La hipoteca, farfulló. Hay una hipoteca inversa sobre la propiedad. El banco tiene un derecho. Durante un segundo pareció triunfante, como si hubiera encontrado el error. David ni pestañeó. El gravamen pendiente de la hipoteca inversa se tuvo en cuenta y ha sido saldado por el fideicomiso como parte del acuerdo de adquisición. Ya no es asunto suyo. Cada ruta de escape se estaba sellando. Cada mentira sobre la que construyeron su futuro se desmantelaba, ladrillo a ladrillo, en su propio umbral. Amara parecía a punto de desmayarse. ¿Y qué significa esto?, susurró, con la voz temblando. La señora Peters respondió, con tono aún suave, lo que, de alguna manera, hacía las palabras más devastadoras. Significa que esta casa ya no es una residencia privada para comprar y vender. Su propósito, en honor al legado de servicio de su madre con la comunidad, es proporcionar vivienda asequible a personas que contribuyen al vecindario. Como ocupantes actuales, ya no tienen ningún derecho legal a residir aquí. Dejó que calara y propinó el golpe final. Podrían, por supuesto, presentar una solicitud al fideicomiso para ser considerados como inquilinos, añadió, tras una pausa. Sin embargo, dados los elementos aportados por el señor DuBois, incluidas notas detalladas y una grabación de audio bastante explícita de sus intenciones de explotar esta propiedad para beneficio personal, debo informarles que es seguro que su solicitud sería denegada. Entonces David adelantó un sobre y se lo entregó a Kyle. Este es su aviso escrito oficial, dijo, con voz plana y definitiva. Tienen 30 días para desalojar. A partir de esa fecha, se cambiarán las cerraduras. Cualquier pertenencia que quede se considerará abandonada y será retirada. Les deseamos suerte encontrando nueva residencia. Y, dicho esto, se dieron la vuelta y se marcharon. David me contó que él no miró atrás, pero la señora Peters sí. Dijo que Amara y Kyle seguían de pie en el umbral, inmóviles, el sobrecolgando de la mano flácida de Kyle. Eran dos estatuas de codicia y arrogancia, en el quicio de una casa que ya no les pertenecía. Su futuro meticulosamente planeado hecho añicos a sus pies. David me dijo que, durante 10 segundos completos tras darse la vuelta, no se movieron. Se quedaron ahí, con el desalojo colgando de los dedos de Kyle, como tallados en puro desconcierto. La calma profesional del encuentro se quebró con un único sonido bruto, un grito. No fue una palabra, solo un alarido de rabia animal que desgarró la garganta de Amara. La sofisticada mujer del máster desapareció, sustituida por una niña furiosa y frustrada. «No», chilló, con la voz quebrada. «No pueden hacer esto. No pueden robarme mi casa». David y la señora Peters se detuvieron al borde de la entrada y se volvieron con expresiones imperturbables. Kyle, espoleado por la histeria de su esposa, recuperó la voz,
una voz temblorosa, mezcla de pánico e ira impotente. «Esto es ilegal», gritó, señalando a David con el dedo. «Esto es coacción. Los vamos a demandar. Demandaremos al Land Trust. Demandaremos a mi suegro por todo lo que tiene. Es un anciano. No sabe lo que hace. Usted claramente se aprovechó de él, David». David, me contaron, se quedó en calma, dejándolo terminar. No lo interrumpió. No elevó la voz. Cuando Cahill se quedó sin aire, respondió con tono nivelado, tan frío como una vista oral. «Señor Peterson, por supuesto es libre de emprender las acciones legales que considere. Sin embargo, me veo obligado a informarle que su suegro estuvo representado por asesoría legal independiente, yo mismo, en cada etapa de este proceso. Tenemos un affidavit notariado, firmado por el señor Dubois en presencia de testigos, que da fe de su plena capacidad, su entendimiento claro del acuerdo y su intención inequívoca. No fue coaccionado. Fue empoderado». La palabra empoderado pareció encender aún más a Cahill. «Demostraremos influencia indebida. Lograremos que lo declaren incompetente». Fue entonces cuando David decidió terminar la conversación. Dio un paso corto hacia adelante. «Antes de gastar una gran cantidad de dinero en esa estrategia», dijo, bajando apenas la voz, más grave, «quizá debería considerar la evidencia que se presentaría en descubrimiento. Por ejemplo, las fotografías de múltiples notas manuscritas exigiendo alquiler, el registro detallado de sus conversaciones y, por supuesto, hizo una pausa, la grabación de audio. La mención de la grabación fue como un golpe físico. Amara dejó de gritar al instante. El rostro de Cahill, enrojecido por la ira, se volvió de un blanco macabro. Se quedaron mirando a David, boquiabiertos. «La grabación», continuó David, implacable, «en la que usted y su esposa exponen explícitamente su plan de usar los pagos de alquiler como palanca para ganar control de la propiedad y después obtener una línea de crédito contra su equidad para financiar su negocio personal. Me pregunto, señor Peterson, ¿qué prueba hallaría más convincente un juez en un caso sobre influencia indebida, sus acusaciones sin base o una grabación de sus propias voces conspirando para explotar económicamente a un padre anciano? Eso fue todo. El jaque mate. No quedaba argumento. No quedaba amenaza. Su propia codicia, sus propias palabras, se habían convertido en una trampa ineludible. A Cahill se le cayeron los hombros. La lucha lo abandonó, dejándolo vacío. Amara miró a David con los ojos abiertos de horror, no por lo que había hecho, sino por haber sido descubierta. La realidad le cayó encima de golpe. No habría suite principal. No habría fondo para la startup. No habría 750.000 en equidad. Solo quedaban ese aviso de desalojo y la prueba legal pública de su propia traición monstruosa. Su furia se desmoronó en sollozos desesperados y feos. Se volvió hacia la señora Peters, con el rostro surcado de lágrimas. «Por favor», suplicó, con voz de niña. «Es mi padre. Él no haría esto de verdad. No nos dejaría en la calle. Es un error. Por favor, dígale que lo sentimos». David me dijo que eso fue lo más triste. La señora Peters miró a mi hija sin ira, con una pena profunda y cansada. «Jovencita», dijo con voz suave pero firme, «tu padre no te hizo esto. Te dio todas las oportunidades. Te dio todos sus ahorros para tu educación. Te dio un hogar. Esto es la consecuencia de las decisiones que tú y tu marido tomaron. Lo siento, pero no hay nada más que decir». Y con una última inclinación compasiva, ella y David caminaron hacia el coche, dejando a mi hija y a su marido solos en el porche de la casa que intentaron, y fallaron, robar. Su futuro se había evaporado ante sus ojos. 30 días después llegó el camión de mudanza. No era de una empresa de lujo, era una furgoneta de alquiler barata, con los laterales marcados por 100 mudanzas apresuradas y tristes. Yo no estuve, pero mi vecina de toda la vida, la señora Henderson, me llamó después y me pintó la escena. Dijo que era una mañana gris y lluviosa, el cielo llorando una llovizna suave sobre el césped. El telón perfecto para el funeral silencioso de la ambición de mi hija. Se habían ido los trajes de negocio de diseñador y el aire de superioridad. Amara llevaba un chándal viejo y una sudadera manchada, el pelo recogido en una coleta descuidada.
Ojeras profundas. Se movía con una energía derrotada, acarreando cajas llenas de gadgets de cocina caros y zapatos de marca que, bajo ese cielo gris, parecían absurdos. No había gritos ni ira, solo un cansancio hueco en los huesos. Kyle estaba peor. Su habitual chulería había desaparecido, sustituida por una postura encorvada y hosca. Movía los muebles pesados en silencio rencoroso, con movimientos torpes. No se hablaban. Se desplazaban por la propiedad como dos fantasmas rondando el escenario de su propio fracaso espectacular. El precioso mobiliario moderno del patio que habían comprado fue cargado, viéndose barato y desamparado bajo la lluvia. La señora Henderson dijo que lo más revelador fue el silencio. No había bromas, ni levanta con las piernas. Solo el rascar de cajas en el pavimento, los golpes sordos de muebles subiendo a la furgoneta y el repiqueteo persistente de la lluvia. Trabajaban con la cabeza gacha, evitando las miradas de los pocos vecinos mayores que observaban discretamente desde sus ventanas. Todo el barrio conocía la historia. No había simpatía, solo un juicio final y silencioso. Cuando cargaron la última caja, Amara, al parecer, se quedó un buen rato mirando la casa. La casa que yo había construido, el hogar que ella había intentado monetizar con tanta ligereza. La señora Henderson no alcanzaba a ver su rostro, pero dijo que los hombros le temblaban. Quizá por el frío, quizá por el peso aplastante de lo perdido. No era solo una casa. Era una historia. Era una familia. Era el amor incondicional que confundió con un activo financiero y liquidó por nada. Luego, sin decir palabra, subió al asiento del copiloto y Kyle condujo lejos, dejando tras de sí una casa vacía y el eco de su ruina profunda y autoinfligida. Pasó un mes. Las lluvias de otoño dieron paso a un noviembre frío y claro. Mi nuevo apartamento, en una calle arbolada y tranquila, a unos pocos kilómetros de mi antiguo barrio, empezó a sentirse como hogar. Era pequeño, 2 cuartos, pero el sol de la mañana inundaba el salón y desde mi ventana veía un parquecito donde los niños jugaban después de clase. Ya había desempacado todas las cajas. La mecedora de Rose estaba junto a la ventana, recibiendo la mejor luz. Su foto ocupaba un lugar de honor en mi estantería. Mis herramientas estaban ordenadas con mimo en un armario convertido en taller, listas para cualquier proyecto pequeño. Esperaba sentir triunfo, una oleada de satisfacción por haber ganado, pero no llegó. Cuando pensaba en Amara y Kyle, no había placer en su caída. Solo una tristeza honda por la hija que perdí, una pena por las decisiones que la llevaron tan lejos de los valores que su madre y yo intentamos enseñarle. La venganza es una victoria hueca, deja un regusto amargo. Lo que sentí, en cambio, fue algo mucho más silencioso y profundo: paz. Una paz que venía del alivio. La tensión constante, ese zumbido de fondo que había llenado mi casa durante el último año, desapareció. Se levantó el peso de las expectativas de mi hija, de la ambición de Kyle, de mi propio resentimiento callado. Dormí de corrido por primera vez en meses. Me despertaba, me hacía un café sencillo, y la única agenda del día era la mía. Mi vida se volvió un conjunto de alegrías simples. El olor a virutas de madera de una casita para pájaros que tallaba para el nieto de la señora Henderson, el sabor del buen café del tostador del centro, que ahora podía permitirme, el sonido de viejos discos de jazz en el tocadiscos pequeño que me compré. Había pagado la hipoteca inversa. El resto del dinero del fideicomiso estaba a salvo en el banco, más de lo que necesitaría jamás. Por primera vez, me sentí seguro económicamente y, más importante, seguro emocionalmente. Ya no era un activo que gestionar ni una carga que soportar. Era solo Charles. Un hombre en un apartamento tranquilo, viviendo una vida tranquila, rodeado de las pocas cosas que verdaderamente importan. Y era suficiente. Era más que suficiente. Toda esta experiencia me enseñó una lección dura, pero necesaria. Una casa se construye con madera y clavos, pero un hogar se construye con amor y respeto. Mi hija y su marido solo vieron el valor de mercado de la propiedad, pero fueron ciegos a su verdadero valor, el valor medido en 40 años de sueños compartidos y sacrificios. Al final, proteger el legado que Rose y yo construimos significó soltar la estructura física. Me enseñó que la riqueza verdadera no es lo que posees, sino lo que defiendes. Y que un legado no es lo que dejas a tu familia, sino lo que dejas dentro de ella.
¿Qué crees que es el legado más importante que dejar? Comparte tus pensamientos en los comentarios.